Bueno, y lo estarán buscando el 9, ¿no? Porque todavía no termina el mercado de fichaje, así que estarán Pero todavía qué tocando la difícil es puerta. encontrar, ¿no? Qué Es difícil es verdad. encontrar un Y 9. cuando encuentras hay que pagar, ¿eh? Hay que pagar. No, así no sirve, no. En la junta de preproducción no quedamos en eso, ¿eh? No, pero el único rol que puede llenar nuestro goleador es un DP, jugador franquicia. Ya no tienen espacio para DP. No creo que se vaya a reducir a jugar menos que de DP. No, ya no, Cambiamos las reglas, no pasa nada. ya no estoy para tanto, Miguel. Bienvenidos a una nueva edición de Esto es MLS, el show una vez a la semana donde ustedes van a enterarse de los temas picantes para que lleguen actualizados. Esta vez a la jornada número 3 de la Major League Soccer y hoy en Esto es MLS me acompañan el MVP Diego Valeri, Tony Kerky, el host de 360, un nuevo show que también tenemos en español, y Miguel Gallardo. Yo voy a comenzar con Diego Valeri porque hace unos días vimos que se hizo viral un video en donde Messi estaba entrando al Chase Stadium y compartieron ahí un toma y dame. Quiero que me saques, Diego Valeri, un titular de esa conversación con Lionel Messi. ¿Cómo estás? Hola, Anto, ¿cómo estás? Tony, Miguel, un placer estar con ustedes. Bueno, no, fue una alegría, nos saludamos y bueno, me preguntó cómo estaba mi nuevo rol, mi nuevo trabajo y yo le agradecí ante todo por haber elegido esta liga, por haber venido a MLS. Todos los que amamos MLS es un sueño tenerlo cada fin de semana jugando en nuestros estadios, así que fue un ida y vuelta desde ese lugar, muy agradable, y bueno, no quería desconcentrarlo, no iba a jugar un partido, si bien era un partido amistoso, pero... Yo tengo otra versión, ¿puedo contarla? Yo tengo otra versión. No la cuentes, Tony, pará, no me vendas. Yo sé que Miami no ha cerrado todavía su roster. Yo no sé, a mí me dicen que Miami andaba buscando otro 10. No importa si no lleva el 10 en la espalda porque durante mucho tiempo no lo llevó. Esto es para Por jugar, ahí viene la conversación, ¿eh? Esto es para jugar 20 minutitos. Tony, pero el único rol que puede llenar nuestro goleador es un DP, jugador franquicia. Ya no tienen espacio para DP. No creo que se vaya a reducir a jugar menos que de DP. No, ya no. Cambiamos las reglas, no pasa nada. Ya no estoy para tanto, Miguel. Mira, lo cierto es que seguramente Diego Valeri esa noche durmió más que feliz, ni se lo podía creer. Además, qué emoción tener esa conexión con Lionel Messi. Y hablando de Lionel Messi, el Inter Miami recibe al conjunto del Orlando City este sábado a las 4:30 de la tarde en el Chase Stadium, ya de primera mano el clásico de la Florida. Vamos a hablar de qué se espera en este clásico entre Inter Miami y Orlando, recordando y haciendo un poquito de flashback con ese último encuentro en Miami del Leagues Cup que tuvo mucho roce, sobre todo colectivamente y a nivel individual entre varios jugadores. Sí, un partidazo. Creo que me tocó hacer los dos partidos, comentar los dos partidos de Miami contra Salt Lake y contra el Galaxy. Ese partido fue clave para Miami, lo peleó, fue la primera vez que tuvo un rival en Leagues Cup que le hizo frente, que le puso tensión al juego, que hubo mucho roce, lo superó, ahí mostró que estaba para ser campeón porque no jugó bien y ganó, y bueno, y creo que se generó una rivalidad. Orlando, para mí, uno de los candidatos a ganar algo este año, sumó a Nico Lodeiro, sumó a Muriel, si bien no arrancó del todo bien con Monreal, ayer ganó por CONCACAF y bueno, y volvió a mostrar sus cartas, sus nuevas caras, y Miami, que fue de mayor a menor, porque contra Salt Lake arrancó muy bien, fue bajando, contra el Galaxy no hizo un gran partido, si bien sumó, así que llegan los dos bien. Tony, quería preguntarte, después de lo visto en estos primeros dos partidos para el Inter Miami, ¿qué fútbol está mostrando Miami con la incorporación de Luis Suárez y con las nuevas fichas también? Para mí el problema de Miami va a ser la consistencia, el poder desplegar el mismo tipo de fútbol cada jornada. Y ese es el tema cuando tienes una plantilla un poco desbalanceada, que es lo que yo decía desde el principio de la temporada con este equipo del Inter. De mitad de cancha hacia adelante tienes a tipos con un nivel espectacular, que aunque no pasen por el pico de su carrera, te van a resolver partidos, como pasó el otro día en Los Ángeles. Pero el tema es mantener el estilo de juego durante 34 fechas en la MLS, más las competencias que tendrá Miami de un lado. Y viniendo a este partido, me parece muy interesante porque si hay que decir algo de Orlando, más allá de que es un candidato al título, ahí coincido, es que es el equipo hasta ahora de los que enfrentó el Miami post-Messi o el Miami de la era Messi que más incómodo le hizo sentir. Es el equipo que lo apretó, es el equipo que le jugó físico. Y eso vamos a volverlo a ver, porque el equipo de Orlando está intacto, sumadas esas piezas de las que ya hablaba Diego, con Muriel, con
con Lodeiro, pero el core, la esencia de este equipo es la misma y la identidad de este equipo es la misma. Lo van a ir a increpar y es una rivalidad ya que se ha ido formando en los últimos años y que en ese partido del Leagues Cup, donde hubo polémica, donde Oscar Pareja se molestó mucho por el arbitraje, creo que esa rivalidad subió un escaloncito más. Miguel, sigue siendo Messi el salvador de este Inter Miami, porque si vemos la repetición de ese partido en Leagues Cup, Messi marcaba doblete, después en estos primeros partidos también termina marcando a última hora para conseguir un empate ante el Galaxy. ¿Sigue siendo Messi el salvador y el héroe del Inter Miami? A ver, yo sigo escuchando a gente diciendo que el Orlando City fue uno de los mejores equipos que le jugó, que lo incomodó, que lo jugó físico, que le jugó sucio por algunos momentos competitivamente. Igual se comió 3 goles, igual terminó perdiendo el partido. Así que yo entiendo incomodar a Messi, pero a veces incomodar a estos jugadores los motivas todavía más para poder desplegar lo que hizo en ese partido, que fue una genialidad auténtica. Esos 2 goles en los que participó fueron una genialidad, una obra de arte. La calma, la visión, el movimiento y la finalización de la jugada fueron espectaculares. No te olvides que el partido se rompe con un penal muy dudoso sobre Joseph Martínez, que reclamó mucho Orlando. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el resultado no refleja lo que fue el partido. Claro, pero totalmente de acuerdo, pero igual hicieron 3 goles que, como bien lo dices tú, Antonella, sigue siendo Messi el salvador. Vimos este partido contra el Real Salt Lake, vimos este partido contra LA Galaxy, donde Callender se volvió a vestir de héroe. Es algo que vimos en la Leagues Cup, donde era Messi y Callender. No veo a un Inter Miami fino del todo, totalmente. No veo a un Inter Miami que esté en plenitud. Obviamente creo, muchachos, no sé si estén de acuerdo conmigo, que les puede estar pasando factura todavía esa pretemporada, por decirlo de una manera, no existente. Así que esta es una rivalidad linda. Desde que llegó el Inter Miami a la Major League Soccer, son 5 victorias para Orlando City, 4 victorias para Inter Miami y 4 empates. Así que para los que les gustan los números, este va a ser una oportunidad para Miami para empatar esa serie y obviamente ganarle y dar un golpe de autoridad venciendo a uno de los equipos que son candidatos, aunque no lo mostró de la mejor manera en el primer partido, que es Orlando City. Diego, bueno, qué importante son las individualidades, Diego, ¿no? Porque habla de Drake Callender, de Messi, y también vimos la sociedad Jordi con Messi, que termina hasta el último minuto dando resultados para el equipo del Tata. Es que eso les iba a comentar. No sé si es una buena o una mala señal el hecho de que Callender y Messi estén los dos en gran nivel nuevamente, como pasó en Leagues Cup, donde a raíz de eso se ganó el campeonato, porque es muy dependiente de ellos dos, sobre todo cuando el equipo la está pasando mal. Callender hace salvadas increíbles y cuando parece que Miami no está generando nada, que cae en los centros, bueno, Messi, que siempre juega su partido, siempre está en otra dimensión de lo que va pasando y de la nada te genera un gol. Obviamente en sociedad con Jordi, pero otra vez Miami está mostrando que son sus 2 columnas, Callender y Messi, para llevar adelante el conseguir resultados. Así que desde ese lugar no sé si es bueno o malo. Sí coincido, Miguel, que le está pesando un poco el hecho de lo que fue la pretemporada. Se vio un primer tiempo contra Salt Lake que estaba muy emocionado, que metió toda la emoción en los primeros 30-35 minutos y después fue cayendo, incluso con Galaxy sufrió mucho. Pero yo te voy a decir por qué creo que es malo y lo vimos justamente en la Leagues Cup. ¿Qué pasó con Miami en esa Leagues Cup? Se juntó todo lo que podía salir bien salió bien y terminó levantando el trofeo. Y después de Leagues Cup, ¿qué pasó en esa recta final donde matemáticamente Miami tenía chance de meterse en playoffs? El equipo se desinfló, el equipo se quemó, porque no es lo mismo apostar con ese tipo de figuras en ambos extremos de la cancha, resolviéndote los partidos en un torneo corto, que hacerlo durante 34 fechas. Por eso yo sigo pensando que el problema de Miami va a ser la consistencia en un campeonato muy largo. Y agrego, Tony, que es un equipo que va a seguir controlando los partidos. Tuvo 65% de posesión contra el LA Galaxy. Sin embargo, las acciones de gol fueron del LA Galaxy. Siguen teniendo esos problemas que aún que estamos empezando la temporada, estamos viendo lo que vimos la temporada pasada, que dominaban los partidos por medio de la posesión, sin embargo eran muy vulnerables en el contragolpe, y a pesar de las nuevas contrataciones estamos viendo matices otra vez de esas complicaciones que tenían el año pasado en la fase defensiva.
Y bueno, Inter Miami le toca un duro rival, que es el conjunto de Orlando, y me gustaría analizarlo un poquito más profundo, porque desde el comienzo de la pretemporada se habla, Orlando City es favorito a ganar la MLS Cup. Y no solamente por los fichajes, porque sabemos la llegada del colombiano Luis Muriel, de Nico Lodeiro también, pero ya al final de la temporada pasada el equipo venía jugando bien, renuevan también al profe Oscar Pareja. ¿Por qué es candidato y favorito a este equipo de Orlando, sabiendo que en este primer partido tampoco cumplió la expectativa de golear, de ser ese equipo que funcionaba muy bien en la ofensiva contra el equipo de Montreal? Bueno, Orlando City es un equipo que mantiene la base de buenos futbolistas para este año. Tiene uno de los mejores arqueros de la liga, tiene una excelente defensa con Robin Jansen, que fue uno de los mejores 3 defensas del año. Para mí pudo bien haber sido el defensa del año. Tiene 2 laterales que defienden muy bien, pero también se suman muy bien al ataque. Tiene una media cancha que es muy competitiva, que juega con la navaja entre los dientes. En Araujo, en Cartagena, le han agregado a Felipe y otros matices ahí con nuevos jugadores, y obviamente tienen un buen ataque con Facundo Torres, Angulo, que lo renovaron, y agregamos obviamente a Lodeiro y a Muriel, que todavía no lo estamos viendo en su mejor ritmo, apenas se está integrando al grupo. Por eso pienso yo que el equipo de Orlando City es uno de los favoritos. Ahora, esta es una presión que nunca habían sentido. Orlando City nunca había sido un equipo que los expertos consideraban como favorito, así que vamos a ver cómo manejan esa presión. Otro punto importante es que están jugando la CONCACAF Champions League. Me pregunto yo que contra este rival tan importante que es Inter Miami, ¿cuál va a ser la prioridad del profesor Oscar Pareja, ya que juegan un partido de CONCACAF Champions League contra Tigres el martes siguiendo este partido? Sí, eso le cambió un poco, me parece, la planificación, ¿no? Porque es un partido muy importante. Obviamente, seguro que lo podían prever porque era candidato también a pasar esta primera instancia, pero coincido con vos, Miguel, le pesó la presión contra Monreal a Orlando en los primeros 20, 25 minutos del partido, de la primera jornada, porque me parece que llegando a esta temporada es la primera vez que a Orlando se le pone de candidato. Se le pone de candidato. Tiene los nombres como para poder estar a la altura de la situación. Nico Lodeiro es uno de los jugadores que más ganó en la historia de MLS. Muriel viene con un repertorio importante. Pareja tiene mucha experiencia en la liga, con lo cual me parece que sí. Pero el otro día se notó que un equipo que fue de punto, que se le plantó bien, que lo incomodó, le pudo haber robado más todavía puntos, o sea, le sacó 2, pero podría haberle ganado porque terminó Gallese salvándolo. De todas maneras, ya en el partido de CONCACAF se recompuso y mostró los dientes. Yo creo que es una temporada muy larga y tiene jugadores muy competitivos. Esa es la clave. Lo que decía Tony de Miami, la consistencia. Creo que Orlando de a poco va a ir encontrando esa consistencia en la calidad y las características de jugadores que tiene su plantel. Yo le voy a dar el vaso medio lleno a los aficionados de Orlando que se pueden haber preocupado por ese primer partido. Estamos hablando de un equipo que fue eliminado por el campeón a la postre de la MLS, por Columbus, y que lo tuvo Columbus cara a cara más de 90 minutos hasta que terminó decantándose ese partido hacia el campeón. Es un equipo que la temporada pasada no obtuvo gran cosa de 2 de sus grandes refuerzos, al menos en el papel, en Ramiro Enrique y en Martín Ojeda. Uno tendría que pensar que este segundo año de ellos, ya con la adaptación a la nueva cultura, al nuevo lugar, a los nuevos compañeros, vas a tener más de estos futbolistas. Y tiene un gran problema con el que muchos técnicos quisieran lidiar, que es que va a tener a 2 muy buenos centros delanteros. Un Maguire, que ya demostró su calidad la temporada pasada, que lo tienen que poner a jugar porque quieren ponerle ahí la carnada a los equipos ingleses que estuvieron interesados para que se terminen de animar y lo compren, y un Luis Muriel que es tu jugador designado. Súmale eso a la experiencia de Nico Lodeiro, al entendimiento que va a tener con esos futbolistas de ataque, y yo creo que Orlando, más allá de que se ve sorprendido por un Montreal que no esperaba que le presionara de esa manera en el primer tiempo, no se tiene que preocupar en nada de lo que dejó en ese primer partido. Y va a ser un encuentro especial. Recordemos que se vuelven a reencontrar Nico Lodeiro y Luis Suárez, quienes se conocieron en Nacional, después pasaron años en el Ajax y también vistiendo la camiseta de Uruguay. Así que va a ser un encuentro bien bonito entre Nico Lodeiro y Lucho Suárez. Recordando, Inter Miami contra Orlando City, lo pueden disfrutar a las 4:30 de la tarde a través del MLS Season Pass de Apple TV. Y vamos a
pasar de partido porque hay otro partidazo, sobre todo por cómo comenzó en la primera jornada el equipo de Portland. Los Timbers comenzaron goleando y se enfrentan al DC United. Por supuesto, Diego, comienzo contigo por cómo viste a los Timbers y sobre todo la actuación sobresaliente de Anthony. Sí, creo que fue muy sólido el primer tiempo de Portland, desde atrás hacia adelante y con mucha velocidad. Mostró un poco Portland que no va a ser muy diferente al ciclo anterior en cuanto a la propuesta. Anthony descomunal, el primer tiempo todo lo que tocaba lo hacía bien, ganando ahí un duelo de cabeza, cosa que no había mostrado hasta ahora, que también tenía esa faceta goleadora. Se lo vio a Portland muy cómodo con el contragolpe, con esto, la salida rapidísima entre Santi Moreno, Eric Williamson, Anthony, Dairon Asprilla, que tuvo que jugar de 9 a lesión de Felipe Mora y probablemente a la espera de que Portland contrate y sume un delantero más. También hay que decir que Colorado lo hizo sufrir. O sea, de mitad de cancha para adelante, Colorado generó mucho juego y Portland fue por momentos dominado, incluso perdió la posesión de la pelota. Por eso digo que el estilo en este ciclo de Phil Neville no parece ser muy diferente al anterior. No mostró Portland que tuvo la pelota, incluso cuando estaba cómodo con el resultado, sino que era apabullante en la salida y en el primer tiempo fue muy efectivo. Después fue todo de Colorado, que tuvo la pelota, generó chances y no pudo convertir. Ese fue el tema. El partido podría haber terminado tranquilamente 4-2, 4-3, pero Portland mostró una buena cara, puso toda la emoción de su gente en esos primeros 20-25 minutos y se lo llevó puesto a Colorado. Muy importante la resiliencia del grupo al recuperarse y poder adaptarse a la pérdida de su talismán en Evander, ¿no? Que sale lesionado en el calentamiento. No es fácil mentalmente para el resto de los jugadores saber que su jugador franquicia no va a estar accesible, no va a estar en el partido. Así que hay que darle mérito a Phil Neville, que logró ajustar rápido, entra Paredes, vi a Williamson un poquito más adelantado, creo que un par de los goles se derivan de esa presión de Williamson, así que bueno, es muy temprano para decir que este equipo de Portland va a ser una potencia. Sin embargo, hay que recordar que también le ganó el equipo de Colorado, que fue uno de los peores el año pasado, y aunque sí vimos buenos matices de buena posesión, jugadores integrándose, tiene mucho trabajo que hacer. Ese gol tempranero le abrió totalmente las puertas y se volvió un partido que quizá no lo hubiéramos podido predecir al principio del mismo. Sí, el tema con Portland pasa un poco por que arregle los problemas que tuvo la temporada pasada, en la que se metía en unos hoyos, en unos huecos demasiado grandes en los partidos, porque no salía a buscar el partido en la mayor parte de las ocasiones, terminaba recibiendo goles y no podía darle vuelta a los resultados. Lo hizo en algunas ocasiones, pero este es un equipo que tiene un roster, que tiene en cada línea futbolistas de calidad como para que no se tendría que dudar que Portland entre en playoffs. El año pasado parecía que iba a quedar completamente fuera de chance. Después agarró un envión anímico que casi se mete y al final le terminaron pasando factura esos resultados tempraneros. Clave lo que puede hacer Evander en cuanto a consistencia, en que esté sano para estar en el campo la mayor parte de los partidos, porque ya lo vimos que cuando está allí Portland es un equipo diferente, pero mi duda está en eso. Mi duda está en si este equipo puede mantener semana a semana ese carácter que le vimos para empezar el partido contra Colorado, porque de no haber tenido ese primer tiempo avasallante, ya mencionaba Diego, en la segunda mitad se vio vulnerable ante uno de los equipos que, más allá de los fichajes que hizo, para mí va a seguir estando en la parte baja de la tabla en MLS, como es Colorado. Déjame agregar una cosa, Tony, muy importante para lo que fue ese gran primer tiempo de Portland, que es la actuación de Pantemi, su arquero, que no es el titular. Recordemos que Max Crepeau, que viene de LAFC, es una gran contratación, una de las grandes, con Kamal Miller, que viene de Miami, y jugó Pantemis y fue una de las figuras de Portland, a pesar de haber goleado. Miren, y hay que hablar de DC United, porque si bien Anthony fue la estrella de los Timbers, en DC United hizo hat-trick el belga Christian Benteke, que se llevó todos los honores, pero le alcanza al DC United con la actuación de Christian Benteke, porque vemos cómo se desarrollan los goles, cómo todos fueron dentro del área, cómo fueron de ese 9 puro, pero ¿qué más necesita DC United para ganarle y para hacerle frente a los Timbers? Bueno, creo que en ese sentido, perdón Miguel, dale vos.
Bueno, mira, excelente lo que hizo DC United. Es una plantilla, yo creo que de las que más cambios ha tenido esta temporada, empezando por la integración de su nuevo técnico, Troy Lassagne. Son 3 goles de Benteke que no son diferentes a los goles que venía haciendo el año pasado. 14 goles hizo el jugador de la selección de Bélgica. A mí lo que me preocupa con este equipo es cómo van a generar posibilidades de gol cuando equipos puedan marcar bien a Benteke, entendiendo que Benteke es el jugador que más duelos aéreos ganó la temporada pasada y es muy difícil, pero aquí estamos viendo el error del arquero Rabas, del arquero de New England Revolution, un equipo de New England que perdió a un jugador importantísimo en el primer tiempo. Es para ilusionarse si eres un aficionado del DC United, pero a mí la pregunta que yo tengo es si equipos de mejor nivel, de mejor envergadura, pueden solucionar el problema de mantenerse referenciados a Benteke, tienen las posibilidades y las armas para poder generar fútbol de diferentes maneras, y creo yo que iba a ser una clave para un reto importante para Troy Lassagne. Y ese reto lo veremos el fin de semana. Recordemos que ya para terminar, Portland recibe al conjunto de DC United el sábado 2 de marzo, uno de los últimos partidos de la jornada, a las 10:30 de la noche. Tony, hay que hablar del Cali Clásico entre el Galaxy y San José, y sobre todo del Galaxy por lo que vimos, sobre todo el fin de semana contra Inter Miami, porque el resultado tal vez no muestra el empate, la elaboración durante los 90 minutos de este equipo de Los Ángeles. ¿Las contrataciones son las adecuadas para que este Galaxy vuelva a ser competitivo esta temporada? Bueno, lo que nos dejó ver en ese partido me parece que deja muy, muy buenas sensaciones. Lo de Pansil como un futbolista que puede generar algo al frente con desequilibrio, creo que no había tenido algo así la temporada pasada. Otra vez la incertidumbre está alrededor de Joveljic, porque la temporada pasada dijimos, no, es que va a pelear con Chicharito la titularidad. No, Chicharito terminó no siendo factor porque se lesionó muy temprano y Joveljic no dio ese paso al frente que muchos esperaban. Riqui Puig ya dijo antes de comenzar la temporada pasada, quiero ser MVP, y la verdad es que en este partido del domingo contra Miami, que son esos partidos donde pesa la presión, donde están los reflectores, se comportó como un MVP. Es cierto, falló el penal, no lo ejecutó bien. Se le olvidó que Messi sabía cómo los cobraba, porque hasta se la cantó Messi a su portero Callender. Pero a mí me gustó lo de Riqui Puig, me gustó que asumiera la responsabilidad, como creo que hizo la temporada pasada, y creo que la llegada de Pansil y otros futbolistas le da otra dinámica a este equipo de Los Ángeles. ¿Está para playoff? Yo creo que sí, pero también es difícil. Bueno, es la primera jornada, ¿no? Que no hizo, claro, y que no hizo tantas modificaciones que va a dar. Es complicado. Claro, ese es el tema, ¿no? El oeste, y lo vimos la temporada pasada, es muy parejo, pero tiende a ser muy parejo hacia la baja. Y yo no sé si este Galaxy, con eso que nos mostró, le va a alcanzar para ser equipo de playoff. Pero dejó buenas sensaciones. La verdad que en la cancha se lo vio muy bien. Sobre todo porque se vio un equipo más conciso, más corto, mejor parado en el campo. También hay que decir que Miami venía de viajar, venía de jugar, venía de una pretemporada muy dura. Es un viaje largo, cambio de horario. O sea, hay una ventaja que pudo haber tenido desde lo físico, pero en líneas generales tácticamente se lo vio bien y con puntos muy altos. Hay que decir que Cerrillo y Marqui Delgado hicieron un partidazo. La defensa se vio muy bien, el lado japonés del lado derecho y el lado sudamericano con Cáceres y con Aude del lado izquierdo. McCarthy atajó muy bien, le tapó 2 pelotas a Gómez impresionante en el momento justo. Tuvo puntos altos en todas las líneas. Entró Gabriel Peck unos 20 minutos, un poquito más, su nueva incorporación, sí. El brasileño, muy ligero, muy hábil, prepotente en el mano a mano. Y lo de Pencil es un tema, porque generó todo el partido, un volumen de juego, una cantidad de chances que hasta ahora no recuerdo yo en los últimos probablemente 4 o 5 años el Galaxy no ha tenido un jugador así, sí. Pero no terminó ninguna bien. No terminó ninguna jugada bien. Así que es un tema, y ahí es donde Joveljic es una incógnita, porque todavía no demuestra el 9 que es el goleador que el Galaxy necesita. A mí me gustó cómo jugó el equipo de LA Galaxy, porque si Callender no hubiera estado en el día como jugó, estamos cantando una canción totalmente diferente, porque le tapó 3/4 importantes aparte del gol. Coincido contigo, digo que Pencil es un jugador con
con dinamismo, con verticalidad, con 1 contra 1, pero no tuvo finalización. Ahora, es pretemporada, las piernas están duras, se está ajustando el equipo, pero es un jugador que promete darle algo al LA Galaxy que no ha tenido ya en un par de temporadas. La temporada pasada recordemos que no llegó a la postemporada, pero vimos un LA Galaxy que le jugó diferente en transición, defendiéndose bien, dándole la pelota al Inter Miami, o más bien el Inter Miami adueñándose de la pelota, y le jugó bien en momentos de transición. No lo vimos ese LA Galaxy el año pasado, era un equipo más de posesión, así que vamos a ver cuando se enfrenta a otros equipos, qué estilo, qué táctica va a implementar el equipo de Greg Vanney. Recordemos, perdón, para agregar nada más, que la temporada pasada el gol había sido también el problema, la finalización había sido también el problema para el Galaxy, y al final terminó llegando un jugador como Billy Sharp, que ya no está en el equipo, que decidieron no extender el contrato, y que realmente demostró que este equipo, con un 9 que rindiera, con un 9 que pudiera ser garantía de goles, podía meterse en los playoffs. Hizo un último intento en esa parte final de la temporada, y hoy ese futbolista no está. Por eso es clave que dé ese paso al frente Stephan Jones. Agrego una sola cosa. Es verdad eso. Me va a matar Marco. Sí, pero se vio al Galaxy menos vulnerable defensivamente también, más consistente desde ese lugar, con lo cual es un buen signo para entrar a playoff. Miren, hay clásico en el este y clásico en el oeste, con el clásico de California. No se pierdan San José contra el Galaxy el sábado 2 de marzo a las 10:30 de la noche. Recuerden, a través del MLS Season Pass de Apple TV. Y despedimos a nuestro Miguel Gallardo, que se va a ir a comer tacos. No nos invitó, así que lo esperamos en una próxima ocasión de Esto es MLS. Un abrazo. Y al fin se acabó la espera para el conjunto de Minnesota. Estrena nuevo técnico y es Eric Ramsey, pero recibe el conjunto del Columbus, el actual campeón de la MLS, el sábado a las 2 de la tarde, tempranito, para arrancar la jornada número 3. Y por supuesto hay que hablar del currículum del director técnico Eric Ramsey, porque viene a dirigir uno de los mejores equipos del mundo, bueno, de ser parte del cuerpo técnico como asistente del Manchester United entre los años 2021-2024, con 32 años de edad. También trabajó como asistente con la selección nacional de Gales y fue anunciado oficialmente como director técnico de Minnesota este lunes, a la espera de que pueda incorporarse al equipo, ver si el papeleo y la visa están ya para este fin de semana. Pero ya de primera mano, ¿qué podemos esperar de este técnico, Tony, Diego? Porque uno dice, bueno, un asistente, un cuerpo técnico que te viene del Manchester United, donde pudo trabajar con Cristiano, con Casemiro, con Rashford, con Bruno Fernández. Algo tiene que saber, sobre todo a primera, de manejar el vestuario cuando tuvo la oportunidad de trabajar con las estrellas más importantes a nivel mundial del fútbol. No, saber tiene que saber, alguna experiencia de estar tanto tiempo en vestuarios, obviamente la influencia es del fútbol inglés, el fútbol holandés, el fútbol galés, pero es difícil de prever cómo va a ser el equipo de Ramsey, porque todavía no dirigió, todavía no puso la mano, todavía no tomó decisiones, todavía es muy difícil saber qué estilo tendrá Minnesota, que tiene buenos jugadores, tiene buen plantel, sobre todo de mitad de cancha para adelante, pero que no tiene una forma, que le ha costado mucho conseguir resultados. Todo se le hizo cuesta arriba, y el debut no es nada fácil porque enfrenta al campeón vigente, que sí tiene un estilo, que sí ya tiene una forma y que tiene muy buen nivel individual, sobre todo de mitad de cancha para adelante. Sí, el currículum siempre es positivo, ¿no? El que traiga el background de una liga tan importante como la Premier, de una institución como Manchester United, pero apuntando a lo que dice Diego, no sabemos cómo juega, porque ha sido asistente hasta ahora, ha sido parte de cuerpos técnicos, pero no tenemos una idea de cuál es su filosofía de fútbol. Y él, que creo que es lo más delicado, lo más complicado para Minnesota, tampoco sabe mucho qué se va a encontrar, porque una cosa es que ya estuvieras negociando, que ya estuvieras con la posibilidad de venir y te empaparas del equipo, y otra cosa es estar ahí, entrenar todos los días, y en esa parte ya va a arrancar Eric Ramsey con una desventaja con respecto al resto de sus pares en la conferencia oeste y en la liga en general, porque va a llegar y ni siquiera sabemos si va a poder dirigir en la segunda jornada o la tercera. No es fácil cuando ya el equipo comenzó a trabajar que tú te sumes y hagas ese proceso que normalmente ocurre en una pretemporada o incluso antes. Sí. Y Minnesota es un equipo que la temporada pasada nos demostró que seguía dependiendo mucho de Bebelo Reynoso. No arrancó la temporada por lesión. Vamos a ver qué tan larga es su ausencia, pero efectivamente esos ingredientes no se mezclan bien. Un técnico que llega tarde, la figura del equipo no arranca la temporada,
pero es una temporada larga. Y le toca bailar la más fea porque es contra el Columbus Crew, contra el actual campeón. Y hablando del equipo de Columbus, me llamó la atención las declaraciones post partido de Cucho Hernández, donde decía, sí, sacamos la victoria, el equipo trabajó bien, pero en los últimos minutos nos veíamos un poco ahogados, comenzaron la pretemporada un poco más tarde que los demás equipos, se incorporaron más tarde por terminar también más tarde la temporada. ¿Qué evaluación le dan al primer partido de Columbus para ver si es candidato, si tiene todas sus piezas, si mantiene el mismo sistema y si concuerdan un poco con Cucho Hernández que al final del partido el equipo se vio un poco agotado? Sí, se lo notó un poco más agotado de lo que terminó mostrando Columbus, sobre todo en la parte final del campeonato, donde se veía un equipo veloz, un equipo que ganaba todos los duelos, un equipo que incluso en tiempo extra sacaba ventaja, pero tiene lógica, no pudieron hacer una pretemporada como todos los demás equipos, tuvieron un partido difícil también. Atlanta es un gran equipo, es un buen equipo que le propuso por momentos sacarle la pelota y lo hizo correr, con lo cual tiene su lógica, pero también habla de lo poco conformista que es y de lo perfeccionista que está hoy Columbus en cuanto a buscar el ideal de todo, el ideal en la parte física, el ideal en la parte futbolística. Habla muy bien, sobre todo viniendo de o su máxima figura hoy en el ataque, como es Cucho Hernández. A mí, la verdad, me encantó el debut, teniendo en cuenta lo que dice Diego, ¿no? Que se enfrentó a un rival que al final del día le complicó las cosas también en playoffs. No olvidemos que se enfrentaron en primera ronda. Entre los dos se hicieron 16 goles en esos 3 partidos de primera ronda. Para Columbus, creo que lo más positivo es de un partido como este, enfrentando a la segunda mejor ofensiva de toda la liga, es haberte ido en blanco, no haberle permitido goles a un cuadro que tiene a Saba, que tiene a Sandy Silva, que tiene a Georgios Giacomakis, que para mí va a ser uno de los jugadores de segundo año que más progresión va a tener en la liga. Yo lo veo positivo y sí, me gusta también el poco conformismo, ¿no? El que el propio Cucho quisiera más de este partido, y a lo mejor tuvo un poquito eso que ver con su penal fallado, ¿no? Porque más allá de que se lleva la victoria y él anota un gol, seguro que le quedó esa espinita. Claro. Pero a mí, Columbus y más de visita contra Minnesota me gusta mucho para que siga teniendo un gran arranque en esta temporada. Ahora, miren, vimos un video de la MLS que montaron en redes donde la mayoría de los analistas, sobre todo del club español, decían que el MVP de esta temporada iba a ser Cucho Hernández. Y ahora mi pregunta, y ustedes por favor argumenten sus respuestas, es, sacando por supuesto, vamos a dejar aquí a Lionel Messi a un lado, ¿es Cucho Hernández el mejor jugador de la liga en la actualidad? Uf, qué pregunta. Acá se arma el debate, me parece, con Tony. Yo creo que es uno de los mejores. No sé si es el No, mejor. mójate, no, así no sirve, no. En la junta de preproducción no quedamos en eso, ¿eh? No, pero por cómo terminó, es uno de los mejores. Yo creo que también está Denis Bouanga, que el otro día se volvió a mostrar en un gran nivel, si bien no convirtió, se lo vio muy bien en el mano a mano, se lo vio muy rápido en salida, y cada vez que toca la pelota pasa algo, que es lo mismo, que la misma sensación que te da Cucho, ¿no? Pero también, como dijo Tony en el arranque, Riqui Puig dijo, yo quiero ser MVP, tiene con qué, si suma gol a su juego, tiene con qué. Thiago Almada, no nos olvidemos que terminó también en un gran nivel. Diego, ¿sí o no? No, Diego ya tiró como 7 nombres. ¿Sí o ya, no? No me termina de salir el sí, pero me parece que es un no. Por ahora es un no. Pero puede estar ahí pronto. Ok, Tony. A ver, si vamos a talento puro, yo, y no está tanta la distancia, me decanto por Thiago Almada. Me parece que Thiago Almada todavía no termina de explotar en la MLS, y a lo mejor no termine de explotar aquí y lo haga en otra liga, porque sabemos que hay interés de afuera. Si hablamos del jugador más completo y cuyo impacto de su individualidad genera más en su equipo, sí es Cucho, porque lo que hizo Cucho la temporada pasada, sobre todo tomando en cuenta que se había ido Celarayán, que se había ido el símbolo del equipo, que se había ido el jugador más importante de ese último título en 2020, que Cucho tomara el testigo y dijera, no, yo no solo voy a ser un 9, no solo voy a hacer goles, voy a correr por toda la cancha, voy a distribuir, voy a ser el que sirva asistencias. Ahí sí creo que es indiscutible Cucho. Y sí, los otros nombres que menciona Diego, sin duda alguna. Y ni siquiera mencionamos al MVP de la liga, a Luciano Acosta, que es un jugadorazo y que a nivel de talento también tiene que estar ahí en ese escalón.
Muchos latinos en esa lista y por supuesto el colombiano Cucho Hernández representando la bandera de Colombia. Recuerden este gran partido muy tempranito para comenzar la jornada número 3 de la MLS a las 2 de la tarde. Minnesota recibe al conjunto de Columbus y hay que hablar también del partido entre Dallas y Montreal, porque Dallas pudo ganar, supo cómo ganar en su debut, pero sin sus máximas figuras. ¿Cómo analizamos este arranque de Dallas en la liga? Déjame arrancar aquí porque yo creo que es del equipo del que menos se ha hablado después de esa primera fecha, que creo que tiene más mérito en lo que hizo, porque estamos hablando de un Dallas sin Jesús Ferreira, su figura, sin Petar Musa, que es la gran apuesta para darle a Jesús Ferreira esa posibilidad de ser más un 10 y tener al goleador, al tipo que te resuelve las jugadas, sin Marco Farfán, sin Paxton Pomykal, sin Alan Velasco, sin el que van a estar un buen rato porque tuvo una lesión de rodilla seria la temporada pasada, con chicos, 4 o 5 chicos de menos de 23 años y se enfrenta también, terminó enfrentándose a un rival muy difícil como era San José, que tuvo un muy buen arranque la temporada pasada con figuras. Primer gol de Asier Illarramendi, y me parece que Dallas tiene que estar muy contento de lo que fue su debut y me parece que da muy buenas sensaciones el equipo de Nico Esteves para cuando estén ya esas figuras del conjunto. Sí, coincido totalmente, acá no hay debate. También hay que decir que jugó con San José, que es un equipo que todavía también se está encontrando, el equipo de Luchi, y que por momentos lo complicó. La verdad es que Páez, el arquero de Dallas, lo salvó. Lo mismo que hablamos del Inter, donde Callender tuvo un gran nivel, Páez tuvo un muy buen nivel, sobre todo, no tanto en el primer gol, que da un rebote en el que concede, pero sin embargo, después durante el partido se repuso y sostuvo a Dallas, que coincido, Tony, cuando pueda tener en campo a sus figuras, a sus mejores jugadores, va a mejorar, va a competir como siempre Dallas. Quizá no lo tengamos en las primeras posiciones del oeste, pero va a estar. Así que me parece que es un gran rival que se va a enfrentar a Montreal, que también mostró los dientes el equipo de Courtois, así que Dallas, en ese caso coincido, Tony, que es un equipo que va a dar que hablar en lo que viene en el oeste. Y ya que mencionas a Montreal, me gustaría, Tony, que comentaras un poquito de cómo viste esas primeras pinceladas del equipo del profe Courtois, sobre todo por los primeros minutos, que había Joseph Martínez, también el arranque de Cócaro, uno de los llamados también a ser parte irresponsable de esa ofensiva. ¿Qué podemos rescatar cuando sabemos que se enfrentó a Orlando City, llamado a ser protagonista, que decía que tenía que ser contundente y ganar en casa, pero terminó sacando un punto importante para arrancar? Para mí lo mejor de Montreal es eso, que Montreal fue a la casa de un equipo que muchos de nosotros consideramos es uno de los favoritos para ganar la MLS Cup y le fue a jugar el partido de tú a tú desde el arranque, lo presionó, lo molestó, lo incomodó. Es un equipo que tiene su fortaleza en la mitad de la cancha, sobre todo con la presencia de Mathieu Choinière, que podría tener este año un Samuel Piet un poquito más sano, más consistente en la cancha y que la temporada pasada confiaba mucho de su potencial ofensivo en Romell Quioto. Quioto no estuvo sano casi todo el año y ahora la gran incógnita es si va a ser eso, si va a ser una pelea por la posición de número 9 entre Joseph Martínez y Cócaro o si en algún momento Laurent Courtois se va a dar a la tarea de complementarlos, de ver cómo funcionan juntos, algo que intentó hacer, por ejemplo, el Tata al principio con Joseph y con Campani, que no salió bien. Así que por ahí pasa una de las grandes dudas de este equipo de Montreal. Diego, ¿tiene Joseph la necesidad o la responsabilidad, la presión de reencontrar esa mejor versión? Porque cuando se habla de Joseph a nivel global de la MLS, se le pone siempre esa estrellita de ser leyenda, de la responsabilidad de marcar, pero ¿qué tanta presión tú que también lo viviste puede tener Joseph Martínez de decir, me meten 20 minutos, tengo que marcar, tengo la responsabilidad de hacer algo importante para el equipo, sin la necesidad o sin tener la oportunidad de adaptarse al equipo? No, totalmente. Un jugador como Joseph, que ha hecho tanto en esta liga, tiene la presión. Él lo sabe, pero es una presión interna. Él, a ver, una de las razones por la cual ha convertido tantos goles es porque él se pone la presión. Un jugador de sus características, eso lo vive con naturalidad. Ahora, en el equipo de Montreal, en el plantel de Montreal, no hay duda que tiene una responsabilidad mayor porque es uno de los, si no el más experimentado. Yo creo que haría bien Courtois en buscar esa dupla con Cócaro. Cócaro mostró su capacidad en los primeros 20 minutos, su prepotencia para jugar, su
su presencia en el campo y le hizo mucho bien al equipo de Monreal, que tiene mucho joven. No nos olvidemos que Lassiter es un jugador muy joven y que en el ataque lo necesita Coccaro y lo necesita Joseph. Para mí esa es la responsabilidad hoy de Joseph, más allá de convertir. Creo que el gol es un símbolo de lo que significa esa responsabilidad dentro del juego. Así que me parece que Monreal hay que prestarle atención. El otro día ir al campo de uno de los candidatos de visitante y plantarse de la manera que se plantó no es poca cosa, un buen funcionamiento, sobre todo en esos primeros 20 minutos donde uno ve la propuesta. En los primeros 20, 30 minutos de partido se ve la propuesta de un equipo. Después el partido se va rompiendo. Así que me parece que vamos a tener un partidazo entre Dallas y Monreal. Un duelo espectacular entre Dallas y Montreal el sábado 2 de marzo a las 8:30 hora del este, recordando que como varios partidos están en simultáneo, ustedes pueden verlo a través del MLS Inside Pass, a través de el 360. Tony, tú muy bien sabes, así que invita a la gente a que vea a través del 360 estos partidos en simultáneo y las reacciones, porque en verdad se vive de una manera completamente distinta. Van a ver a Gio Savarese saltar de la silla cuando cae un gol, a Miguel Gallardo comiéndose una pizza. No, esa parte no la mostramos, pero no, a mí la verdad lo disfrutamos mucho, el primer 360, porque era estar en todos lados al mismo tiempo, y eso es lo que le queremos dar a la gente para que no se pierda nada de la liga. Una cosa es que quieras ver tu partido, tu equipo, pero otra es que no te pierdas lo que va pasando, y para eso vamos a estar ahí el sábado. Y otro partido que tenemos que analizar es el partido entre Sporting Kansas City y Philadelphia Union, sobre todo por el conjunto de Filadelfia, ¿no? Primero, la guerra de dos delanteros que ya tienen ese roce y ese protagonismo dentro de la MLS, como lo son Pulido y Carranza. El gran duelo de goleadores. ¿Qué se espera, chicos, de este partidazo cuando repasamos los números de Alan Pulido y de Julián Carranza? Ahí vemos, son muy similares, además. Ambos numeritos, 14 goles han marcado los dos, tal vez Carranza con más asistencias en la temporada. Pero, ¿qué podemos esperar de este partidazo cuando tenemos dos protagonistas llamados a convertir y hacer goles para sus equipos? Bueno, a mí me parece que Pulido, Kansas es más Pulido dependiente en cuanto a concretar goles, ¿verdad? Porque Filadelfia tiene un funcionamiento mejor, tiene a Ure también, que de hecho ayer en CONCACAF entró del banco contra Saprissa y convirtió. Si bien el nivel de Carranza para Filadelfia siempre es muy importante dentro de su funcionamiento, me parece que hoy Kansas más que nunca está Pulido dependiente en cuanto al gol. El otro día Eric Tommy convirtió contra Houston, pero Pulido mostró que el año pasado, si él está encendido, Kansas levanta muchísimo. Ahora, Filadelfia es más que eso. De todas maneras, está la pregunta de hasta cuándo Philly desde lo físico va a aguantar, porque me parece que tiene un gran problema Filadelfia, que es no tiene un gran plantel, no tiene mucho recambio y ahora se le empiezan a sumar partidos. Y lo vivió, Diego, lo recuerdas la temporada pasada, cuando también comenzó teniendo desempeño en la CONCACAF Liga Campeones, se llamaba así el año pasado, y tuvo que ir lidiando con el calendario de la Liga y con el calendario del torneo internacional, y le pasó factura. Una vez que quedó eliminado de la CONCACAF Champions, fue otro equipo, el de Filadelfia. A mí me gustó mucho lo que vi contra Chicago, porque el equipo tuvo carácter, porque el equipo no se rindió. El lado derecho de Filadelfia es algo en lo que tendrá que tener mucho cuidado el equipo de Kansas City, porque con Nathan Harriel, que tuvo un partidazo proyectándose por la derecha, Quinn Sullivan, que fue otro de los grandes héroes de rescatar ese punto en Chicago, y por supuesto la combinación de los tres de adelante con Gazdak, con Carranza, con Ure. Este es un equipo muy potente. Es cierto lo que dice Diego, quizá le falta profundidad en el banco, pero en cuanto a los 11 que hay titulares en la MLS, es uno de los mejores. Y del otro lado sí, tenemos a un Kansas City que depende mucho de Pulido, porque más allá de esa estadística que veíamos en la comparación, se veían más asistencias de Carranza. Si tú me preguntas quién impacta más en todo el juego, me parece que es Alan Pulido. No es el 9 característico, no es el 9 que se queda en el área, es un futbolista que se ofrece, que se asocia con sus compañeros y que genera mucho fútbol. Va a ser un lindo duelo. Me parece que hoy está un poquito por encima de nivel el equipo del Union. Bueno, vamos a ver el resultado de este partidazo. Recuerden sintonizar a las 8:30 de la noche, tiempo del este, y hay que repasar también el encuentro entre Houston Dynamo y New York Red Bulls, porque aquí dicen, ¿dónde está Héctor Herrera? ¿Qué está pasando con Héctor Herrera? Pero a falta de Héctor Herrera está Adalberto Carrasquilla y cómo ha tomado el protagonismo. Nosotros hablábamos con Miguel Gallardo el fin de semana y decíamos, qué bueno ha sido para Adalberto Carrasquilla tener al lado a un tipo como Héctor Herrera, un jugador como Héctor Herrera, que le ha sacado su máximo potencial.
Y vimos que con la ausencia de Héctor Herrera, Carrasquilla también puede ponerse tal vez esa capa de superhéroe al hombro. ¿Lo sienten así? Bueno, me parece que como dijiste, Anto, tener a un jugador como Héctor Herrera al lado te hace mejor. Vos asimilás mejores gestos, aprendés pequeñas cosas que te hacen mejor jugador. Lo bueno de Carrasquilla es que tiene todos los recursos técnicos y el fútbol como para cuando Héctor no está en el campo tomar esa responsabilidad. El otro día lo poco que generó Houston, porque no generó demasiado, fue a raíz de Carrasquilla. Un gol fue anulado y este gol fue convalidado, con el cual Houston se ponía en ventaja. El partido terminó empatado, pero me parece que Carrasquilla tiene todo para hacerlo, y el otro día mostró que está la intención de ser primera guitarra del equipo, ¿no? De ser ese jugador que toma el comando. De todas maneras, me parece que tenerlo a Herrera le sirve para seguir aprendiendo. Es un jugador que está todavía formándose. El tema es que no sabemos cuánto tiempo va a estar afuera Héctor Herrera. No ha habido una claridad en cuanto al tipo de lesión que sufre, en cuanto a cuánto podría estar de vuelta. Eso solo lo sabe Houston internamente, y sí, Carrasquilla, si no tiene por 2 o 3 o 5 jornadas a su lado a Héctor Herrera, tiene que tomar otro rol. Es una responsabilidad mixta la que tenía Héctor Herrera, quizá de los futbolistas más completos en la Major League Soccer, y sabe Alberto Carrasquilla que no estando él, el líder de este equipo tiene que ser justamente el panameño. Estamos hablando de un equipo que también para esta temporada prescinde de Corey Bird, que no era el 9 natural, no es un 9 natural, pero vaya que le funcionó y le resolvió partidos. Pero arrancó bien Griffin Dorsey, arrancó bien Brad Smith, que es el otro jugador que ataca por el costado de la izquierda. A mí me parece que Houston promete, pero yo lo decía antes de empezar la temporada. El tema de Houston es que tenga a un centro delantero. Arranca con Aliyu la temporada, Ferreira se lesionó. La temporada pasada no tuvo ese 9 matón, no tuvo ese 9 que si el partido no te funciona, como a veces le pasaba al AFC, si el funcionamiento del equipo no está, el 9 te resuelve, o un Giacomakis. Ese es el futbolista que yo creo hoy, más allá de la ausencia de Herrera, no tiene Houston. Y hablando, Tony, de resolver o de roles, ¿qué podemos decir de la nueva incorporación también de los Red Bulls, como lo es Emil Forsberg? ¿Qué fue lo que vieron ustedes en este primer partido para decir qué buen fichaje tiene Red Bulls para encarar la temporada? Jugadorazo. Para mí es un futbolista de los de más calidad. Quizás no el nombre de futbolistas que han venido acá como estrellas, un Frankie Lampard, un Steven Gerrard, un Andrea Pirlo, pero no muy lejos de ese nivel en lo que puede aportar hoy en día. Es un futbolista inteligente, un futbolista que en pegada de media distancia y que en tiros libres es fenomenal, que le va a dar mucha experiencia. Es un tipo que jugó muchos años de Bundesliga, que jugó Champions, le va a dar mucha experiencia a un plantel que es muy joven. Me hubiera encantado verle también de cómplice con Luquiñas, pero bueno, sale de Luquiñas el Red Bull esta temporada. Espera el Red Bull, me imagino, un paso al frente de Elías Manuel, su delantero brasileño. Si existe esa conexión, yo creo que Forsberg le puede hacer subir otro nivel a este equipo de Red Bull. Sí, una lástima que se fue Luquiñas, porque veíamos que el año pasado era el único que rompía el molde. Creo que se le hubiese complementado muy bien a Forsberg, sobre todo en eso, en la gambeta, ¿no? Porque Forsberg es un jugador que pasa bien, que conecta bien con sus compañeros, con buen remate de media distancia, maneja la pelota parada, pero me parece que Luquiñas hubiese sido el complemento perfecto. Y otra cosa que le está pasando al Red Bull, y también me parece que a Forsberg le vendría muy bien, qué difícil es conseguir un número 9. Hablábamos de Houston, que no tiene número 9, y me parece que a Red Bull le está pasando lo mismo. No tiene ese goleador todavía. Elías Manuel no se destapó con mucho gol, y me parece que es la deuda que tiene hoy el Red Bull en cuanto a ese juego para Forsberg, ponerle un jugador que se le complemente en lo que viene. Después el Red Bull es parejo, funcionalmente va a andar bien, va a correr todo el partido, va a jugar a lo que juega siempre, pero me parece que le falta ahí un complemento a Forsberg. En eso tiene que estar el front office metiendo la tarea. Bueno, y lo estarán buscando el 9, ¿no? Porque todavía no termina el mercado de fichaje, así que estarán todavía qué difícil es encontrar, ¿no? Qué difícil es encontrar. Y cuando encuentras hay que pagar. Hay que pagar. Duele el bolsillo. Houston contra los Red Bulls este sábado a las 8:30 de la noche. También otro partidazo que pueden disfrutar a través del MLS Season Pass de Apple TV. Y hay que hablar de los que están on fire, y es Chicago se enfrenta al conjunto de Cincinnati. Un partidazo por lo que vimos de Chicago también en este arranque de torneo, y porque Cincinnati también es un duro de roer ya desde hace varios años en esta liga. Sin duda alguna hay que hablar de Brian Gutiérrez, no solamente por el golazo, sino lo que hizo, sus movimientos dentro del campo para el conjunto de Chicago.
Sí, bueno, va otra vez consolidando el nivel que mostró ya el año pasado. Un jugador que le cayó del cielo básicamente a Chicago porque la apuesta es Shaqiri, es que él sea el creativo, pero Brian Gutiérrez está rescatando desde la parte creativa y también sumándole gol. El otro día convirtió un golazo contra Filadelfia, parecía que se iba a llevar el partido Chicago. El equipo de Coplas es un equipo que todavía no ha mostrado un estilo, es un equipo bastante híbrido, pero la pregunta es si va a ser un equipo defensivamente solvente, si va a ser un equipo sólido en defensa. Esa me parece que es la gran pregunta de Chicago, que sumó una buena incorporación. Para mí Kuipers le va a ayudar en el ataque. Creo que es un delantero que está siempre atento y se le puede complementar tanto a Gutiérrez como a Shaqiri. Bueno, hablábamos justo de eso, ¿no? De la necesidad de muchos equipos de ir a buscar un 9 y de estar conscientes de que hay que pagar por un buen 9. Y Kuipers, en teoría, en el papel, lo es. Ese es ese futbolista que debería complementar a Shaqiri, que debería complementar a Gutiérrez. Y lo de Gutiérrez es fenomenal y no tiene que sorprender. La temporada pasada, cuando venía el preolímpico, Chicago dijo: no prestamos a Brian Gutiérrez, no prestamos a Chris Brady, su portero, otra de las figuras jóvenes de esta liga, porque entienden lo fundamentales que son para este equipo de Chicago. Lo que pasó el año pasado, me da la sensación es que Gutiérrez terminó estando mucho a la sombra de Shaqiri y terminó Klopas acomodándolo donde cupiera cuando estaba Shaqiri. Y creo que tiene que tener un rol más protagónico. Es un chico que muestra una sangre fría en ese último tercio de la cancha que a esa edad es muy difícil de ver. Así que esa tiene que ser la apuesta. Ahora hay que darle tiempo a Kuipers. Geles Selassie es un buen futbolista para desbordar por el costado. Así que a mí me gusta. Me parece que Chicago está puesto para mejorar lo que hizo la temporada pasada. Y hablando del rival del conjunto de Cincinnati, ¿para qué está este Cincinnati de la temporada 2024? Cuando vimos lo que hizo en el 2023, creo que se le fueron figuras importantes también, sobre todo en el mediocampo. ¿Está o veremos el mismo Cincinnati del 2023 este año? Bueno, está para lo que diga Lucho. Está para lo que diga Lucho. Maneja los hilos. Es que esa es la parte más difícil, Tony, ¿sabes? Mantener el nivel de resultados, la eficacia, ni hablar, mantener el nivel de Lucho, que fue altísimo, fue el mejor jugador de la liga, pero se le fueron también jugadores importantes. Para mí, haber dejado ir a Barreal no era fácil retenerlo, obviamente, pero si bien Luca Orellano es un jugador que va a dar que hablar en la Major League Soccer, porque tiene una característica ofensiva tremenda, un buen mano a mano, tiene buena definición, buena pegada, es ligero, creo que le va a aportar, pero creo que el equipo de Noonan debería rever su forma su estilo, su forma de jugar, porque traer a un jugador como Orellano es totalmente distinto que jugar con un jugador como Barreal, que era muy importante sobre todo en la creación. Creo que las características le van a ir forzando a Noonan a cambiar su forma. Cincinnati, la tarea es mantener lo más difícil que hay en el fútbol de este nivel. Sí, y el tema de Barreal es complicado. Como lo decía Diego, era muy difícil retener al jugador que ya quería probar otras cosas y que aquí demostró que era uno de los mejores pegadores de tiros libres para empezar. Pero además, y esa es la parte difícil, esa complicidad con Luciano Acosta, que no porque tengas dos grandes jugadores siempre se van a entender. Y estos dos jugadores se entendían muy bien sobre la cancha. No está Brandon Vázquez, se fue Junior Moreno, que a lo mejor no era de esos futbolistas que más reflectores tenía sobre sí, pero era un tipo importantísimo en la mitad de la cancha. Entonces son 3 pérdidas importantes, el equipo se movió, trajo refuerzos, pero no es fácil mantener el nivel, y este es un equipo que también en playoff se quedó corto. Y yo decía, está para lo que diga Lucho, porque el equipo sigue dependiendo, y cuando tienes un MVP siempre es así, mucho de la chispa de Luciano. No se le vio esa chispa en el primer partido contra Toronto y lo terminó sufriendo mucho Cincinnati. Bueno, vamos a ver cómo se reajusta el equipo de Pat Noonan. Partidazo entre Chicago y Cincinnati a las 8:30 de la noche, también el sábado 2 de marzo. Y aquí, rapidito, ¿qué podemos esperar del encuentro entre San Luis y New York City? Sobre todo por San Luis, ¿no? Porque fue el equipo revelación de la temporada pasada y queda esa sensación de que el equipo pudo haber remado un poquito más en el 2023. Bueno. A ver, dale, Diego. Bueno, te iba a decir, me iba a mojar, y no por tirarme una flor, pero si bien había mostrado un gran nivel en lo que fue temporada regular, en campeonato de eliminación como el Leagues Cup le costó, en el mano a mano le costó, y sabíamos que me parece que le faltaba un poco de
más de aplomo al equipo en el mate-mata, ¿no? En el 1 contra 1. Y lo sufrió muchísimo quedando afuera con Kansas, que había sido uno de los equipos que se metió casi por la ventana. Sin embargo, en la primera jornada mostró lo mismo que hizo en 2023. Eso para mí es bueno, buscar esa misma forma de jugar, esa misma intensidad. Creo que le va a dar una herramienta a los jugadores, una base como para desarrollar después los niveles individuales. Tony, y hablando del rival de New New York City, ¿hay presión para Nick Cushing con este New York que siempre está llamado por el presupuesto que tiene a competir? No lo sé, Anto, porque este es un equipo que fue campeón hace un par de temporadas, en 2021, pero que conscientemente desarmó al equipo. Es un equipo que después de salir campeón de MLS deja ir a sus principales figuras. No sé si se le puede poner la presión al técnico cuando también terminó yéndose el entrenador que los hizo campeones, pero es un equipo en franca reconstrucción que yo creo va a empezar a tener presión realmente cuando ya hablemos de que va a tener su nuevo estadio listo. Es un equipo que también le faltaba un 9 que ha hecho algunas contrataciones, pero que para mí no movió demasiado en el mercado con respecto a lo que tenía que hacer. Vamos a ver qué hace Mijatovic, que era uno de los futbolistas jóvenes más codiciados en Europa, lo termina fichando New York City FC. Vimos algunos minutos de él, poco contra Charlotte, pero sobre él creo que hay muchas esperanzas de lo que puede hacer ese hombre de área para el equipo de New York City, porque ya vimos a Rodríguez que ha dejado buenos partidos, que creo que es un equipo que en esa zona de la creación tiene con Tales Magno, pero que la temporada pasada le faltó gol, le faltó definición. Uno de los partidos a las 8:30 de la noche, San Luis recibe al conjunto de New York City y nos vamos a New England porque recibe al conjunto de Toronto y por supuesto que hay que hablar de lo que vimos en la primera jornada, un partido bastante condicionado, ¿no? Tal vez por la expulsión de Brioni en los primeros 25 minutos, pero que después terminó tal vez con la nota más sobresaliente, que es el golazo de Carles Gil. Diego, ¿y cómo termina siendo este jugador fundamental, sobre todo en la creación y en el ataque del conjunto de New England? Bueno, es que Carles Gil es un jugador que, como a razón de lo que hablábamos de Messi, juega otro partido. Cada vez que toca la pelota, sus compañeros empiezan a girar alrededor de él porque saben que algo va a suceder. Obviamente que el partido fue muy condicionado por la expulsión de Brioni, mal expulsado, hay que decir, porque no era para segunda amarilla y para expulsión. Y también cometió algunos errores New England que lo pusieron en esa mala situación y Benteke se aprovechó de ello. Carles Gil es la esperanza de New England junto a Chancalay. Creo que tiene mucho por delante, mucho por hacer Caleb Porter, su nuevo técnico, que agarra un equipo que también está en transición. Y ellos dos me parecen fundamentales para la reconstrucción de New England. Y Tony, hablando de Toronto, tal vez se inicia la partida con buenas sensaciones por ganarle a Cincinnati de visitante, pero ¿qué se puede esperar de este equipo, de la responsabilidad de Insigne, de Bernardeschi para sacar a este equipo adelante, sabiendo que también tiene la chapa de campeón, ¿no? Y eso te hace tener más presión aún de ser competitivo en la temporada. Sí, regresa Richie Laryea, que creo que es la mejor noticia que podía tener Toronto. Y no olvidemos que Josh Herman, aunque no figura entre esos nueve técnicos que arrancaron nuevos la temporada, es realmente un técnico nuevo, porque dirigió el último partido solamente de la campaña pasada. Y este es un equipo que necesita trabajar en la química, porque el talento lo tiene. Estamos hablando de dos futbolistas de altísimo nivel en Bernardeschi y en Insigne, que la realidad es que hasta ahora no han dado lo que se espera de futbolistas que tienen ese cartel y que cobran ese sueldo. Y si eso no se resuelve, si no logras sacar el máximo de esos dos futbolistas, Toronto difícilmente va a ser un equipo competitivo. También sigue adoleciendo de ese futbolista que termine por empujar la pelota, pero creo que es un equipo que con Herman, que tiene experiencia ya de selección, que tiene experiencia también en lidiar con el carácter de ciertos futbolistas, no hay manera de que le vaya peor que la temporada. Y me gustaría, tiene que dar un paso al frente, pero no lo veo. Me gustaría leerles esta declaración del profe Herman en rueda de prensa porque dice: "We have to manage him like a Ferrari", a Insigne, que hay que manejarlo como un Ferrari, diciendo que él va a tener un rol limitado esta temporada. ¿Están de acuerdo? Ya hizo esa declaración en la primera fecha. Estamos complicados. Empezamos. Estamos complicados. No, pero me parece que Insigne no puede prescindir de Insigne Toronto. Creo que no hay que ponerlo a jugar, hay que darle ritmo, hay que darle más minutos
Yo miraría esa declaración desde ese lugar, no sé, como una Ferrari que tiene que estar todo el tiempo compitiendo. Bueno, hay que cuidarlo, ¿no? Mantenerlo limpiecito, tú sabes, Bueno, darle cariño. pero a ver, deja la puerta abierta además en esas declaraciones, Germán, a la posibilidad de que Insigne sea más bien un jugador local, o sea, un jugador que va a saltar a la cancha en casa y no sabemos si va a jugar de visita. Al menos eso es lo que dejó entreabierto, que me parece gravísimo, porque no es un futbolista que cobre poco, no es un futbolista que se le trajo para complementar a alguien, no, es el futbolista alrededor del cual Toronto pensaba construir este proyecto, como lo hizo otras veces con otras figuras, como lo hizo con varios de los futbolistas de esa época dorada en la que terminó ganando Liga y jugando una final de CONCACAF Liga Campeones. Así que a mí me parece que es abrir el paraguas demasiado pronto. Yo, si fuera aficionado a Toronto, estaría preocupadísimo con que mi técnico me diga que mi mejor futbolista lo vamos a ir administrando durante la temporada y que no sabemos qué tanto va a jugar fuera de casa. Vamos a ver si terminan metiéndole mucho freno de mano en esta temporada. Toronto visita a New England, uno de los primeros partidos de la jornada, el día domingo, el único que hay el día domingo. Ese es el partido del día domingo, 3 de marzo, a las 2 de la tarde. Y nos vamos al encuentro entre Colorado Rapids y Nashville, porque el equipo de Colorado, no sé si podemos evaluarlo, Diego, después de la derrota, de la goleada ante Portland, ¿no? Porque son situaciones que a veces son condicionantes, pero no se puede partir de ahí, ¿no? Para condicionar a que Colorado va a tener una temporada larga. Totalmente. Bueno, la temporada es larga y eso creo que va a ser bueno para Colorado. Arrancar así nunca es bueno, no es bueno perder como perdió Colorado, pero le deja un margen a Armas para decir, tengo que mejorar una cosa de mi equipo, que es defender mejor. El equipo no defendió bien, sobre todo cuando lo atacaron de contragolpe, no retrocedió rápido, no supo cómo contener a Anthony. Zach Steffen no lo pudo salvar nunca, su gran incorporación, el arquero proveniente de Europa y que había tenido un paso por Columbus, no lo pudo salvar nunca. Creo que ahí está la clave para Colorado. Tengo una temporada larga, de mitad de cancha para adelante, los jugadores se encontraron, Navarro, incluso Vines tuvo sus mano a mano, cambió Lewis, entró muy bien, Mihailovic entró bien. Creo que el equipo se encontró bien de mitad de cancha para adelante, pero hay que defender mejor. Creo que esa es la apuesta de Armas. Tony, y que hablar de Nashville, porque al parecer no Mukhtar, no Paris, solamente 3 remates al arco en 90 minutos y termina pues sin marcar el conjunto de Nashville en esta primera jornada. Sí, ya es algo que experimentó Nashville también la temporada pasada. Recordemos que Nashville estuvo muy cerquita de esa pelea por el Supporter Shield hasta que llegó a la Leagues Cup. Después de la Leagues Cup, cuando pierden la final con Miami, el equipo bajó mucho el ritmo. No es que no estuvo en cancha Mukhtar, porque sí estuvo en cancha, se perdió muy pocos partidos, pero tuvo una larga sequía de gol. Y ahí cuando uno estaba en el estadio de Nashville, en el hermoso Jody Park, uno se preguntaba, bueno, ¿y quién va a hacer gol si no es Hani Mukhtar? Y durante años, desde que está Hani Mukhtar en esta institución, nos hemos preguntado, bueno, ¿dónde está el complemento para Hani Mukhtar? Se supone que va a ser Sam Surridge, lo ha sido a medias, lo fue un poco en esa Leagues Cup, pero no en la recta final de la MLS Cup, y sigue siendo la misma pregunta. Yo esperaría que esta temporada haya un paso al frente y lo utilice mucho más a Jacob Schaffel. El canadiense me parece que es un complemento muy bueno. No es el tipo que se va a encargar de marcar los goles, pero sí en sacarle un poco de presión y sacarle un poco de responsabilidad en la creación a Hani. Ahí lo ven en pantalla a las 9:30 de la noche, tiempo del este. Colorado recibe al conjunto de Nashville, otro partidazo que pueden disfrutar a través de MLS Season Pass de Apple TV. Y nos vamos a hablar de Vancouver, porque Vancouver no lo hemos visto en la temporada, no ha debutado y recibe al conjunto de Charlotte. Entonces no podemos tener un condicionante como la primera jornada, pero sí esperar de las nuevas incorporaciones y destacar a de Vancouver para el 2024. No, pero incorporó muy bien, Anto. Y de hecho, contra Tigres hizo un buen partido, pero me parece que lo que dijo Tony, quiero ver más a Shaffelburg en Nashville. ¿Por qué? Porque Vancouver incorporó a Fafa Picol, que viene de Nashville y es también con Krelak, para mí, muy importante dentro de lo que fue los últimos años de Salt Lake. Fue un líder. Creo que Vancouver hizo lo que tenía que hacer. Tiene un buen arquero en Takaoka, si bien no va a tener en el banco a Sartini porque está suspendido, es un equipo que ya sabe a lo que juega y sumó 2 o 3 jugadores muy importantes a Gold y a White. Ahí vemos a Sartini. Son 6 partidos, 6 partidos de suspensión. ¿Cómo le puede pesar esto de no tener a su líder desde el banquillo? Es que se volvió loco Tony ese día, ¿no? Sí, contra el AFC en una serie
de incidentes con el árbitro que se interpuso en un contragolpe y terminó jugándole en contra a su equipo. Pero bueno, sí, ese día yo creo que había muchas emociones contenidas de parte de Vanni Sartini y bueno, es lo que es. Ahora tiene que asumir las consecuencias de ese comportamiento ese día. Y por eso justamente creo que le puede pesar mucho a Vancouver, porque es un entrenador que se mete, es un entrenador que sus jugadores lo sienten ahí en un costado de la cancha y que se mete en el partido. Eso le puede pesar. Ahora, es un equipo que sigue teniendo en Ryan Gauld, un futbolista de los que poco se habla, pero realmente es uno de los más trascendentales o de mayor impacto en la liga. Yo, sin embargo, sigo viendo a Vancouver como un equipo muy inconsistente. Como va y te hace un gran partido en CONCACAF Liga de Campeones o en CONCACAF Champions Cup, después viene ante un rival, en teoría, de un roster más chico y no cumple. Es un equipo que todavía no le veo esa identidad de juego más allá de las individualidades como para pensar que puede ser un candidato. Que tiene que ser más consistente. Veremos cómo es el arranque, el debut de Vancouver en esta temporada 2024, partido a las 7:30 de la noche, tiempo del este, contra el conjunto de Charlotte. Todos estos partidos que hemos repasado, les recuerdo que pueden disfrutarlos a través del MLS Season Pass de Apple TV y en conjunto a través del 360. Y cuando vemos el equipo de Seattle, por supuesto que hay que hablar un poco de las nuevas incorporaciones y de cómo lo hicieron. Y aquí, Diego, quiero que dejes tal vez, o que muestres el sentimiento, porque la joya de Lanús, Pedro de la Vega, debutó con Seattle. ¿Cómo lo viste y qué puede ofrecer Pedro de la Vega para el conjunto de los Sounders? Lo vi bien. Entró en un momento muy difícil para Seattle en el partido. Le costaron las primeras 2 o 3 pelotas que tocó, pero después se fue imponiendo la personalidad que Seattle necesitaba en ese momento del encuentro. De hecho, de la nada a Morris le hacen un penal, una pelota que se pierde en mitad de campo y Morris cae en el área contra Aaron Long y Pedro de la Vega toma la pelota con mucha personalidad, se para frente a Loris, que había sido una de las figuras del partido, y convierte y le da vida a Seattle. Y después tirándose atrás, encarando, jugando pelotas entre líneas, intentando disparos, moviendo la pelota muy bien para Seattle, y fue lo mejor que hizo el equipo del noroeste en el partido. Creo que tiene mucho, sobre todo para mejorar desde la parte física, necesita más minutos, no hizo una pretemporada normal, con lo cual, de todas maneras, espero que Schmetzer, por lo que él mostró en el partido con el LA, lo meta a jugar, lo ponga desde el arranque, porque de verdad que le cambió la cara su ingreso, y también el de Arriaga, sobre todo en defensa, le hizo muy bien a Seattle. A mí me encantó lo de Pedro de la Vega, entre otras cosas, y apuntando a lo que decía Diego de la personalidad. Llegas a un equipo que es uno de los mejores históricamente en la MLS. Eres nuevo y tomas esa responsabilidad de un penal, pides las pelotas. En lo que entró en el partido se notó esas ganas de impactar el partido. No ese futbolista que se queda en su zona a esperar que le llegue el balón. No, buscó el balón, se metió atrás, creó jugadas. Me parece que es un futbolista. Y ojo, no es fácil ponerse esa camiseta en un lugar como Seattle, enfundársela y tomar esa responsabilidad con lo que dejó Nico Lodeiro. Así que a mí me pareció que fueron unos primeros minutos fantásticos de Pedro de la Vega, y lo veo porque entiendo que llegaba más como posibilidad de atacar por los costados como extremo, y yo sí lo veo que puede aportar mucho en ese rol detrás del punta y dejar que Jordan Morris se enfoque, como pasó buena parte de la temporada pasada, en ser el 9 de este equipo de Seattle. Vamos a seguir viendo cómo se incorpora Pedro de la Vega, una de las nuevas caras de la MLS en este 2024 con Seattle, cuando reciba el conjunto de Austin a las 10:30 de la noche, hora del este, uno de los últimos partidos del día sábado 2 de marzo. Y cuando escuchamos al equipo de Real Salt Lake, que se enfrenta al LAFC, por supuesto, chicos, que hay que nombrar a Chicho Arango, a Cristian Arango. Justamente puso un post en Instagram que llegó al gol número 100 en su carrera, 30 goles dentro de lo que es la liga de la MLS, y ahí está, una MLS Cup justamente con su ex equipo, con el LAFC, al cual se enfrenta este fin de semana, y un Supporters Shield también en el 2022, 64 partidos tiene jugando dentro de la MLS. La importancia de Chicho Arango para el conjunto de Real Salt Lake. Y qué lindo poder hacerle un gol al AFC, ¿no? Pero el otro día se le abrió el arco contra San Luis. Muy importante Chicho Arango para Salt Lake. Es la referencia en el ataque, es la descarga para el equipo, un equipo que
al que se le fue Krelak, al que se le fue Savarino, y emerge la figura de Chicho Arango como ese jugador que no solo va a estar en la definición, sino también en la gestación de la jugada junto a Luna y junto a Ruiz. Contra Miami fue creciendo de a poco. El primer tiempo el equipo estuvo muy metido atrás y no le llegaba prácticamente la pelota. Y en el segundo tiempo tuvo alguna chance más, si bien no se le abrió el arco. Ya con San Luis estuvo mucho mejor Chicho, se lo vio muy bien, convirtió su gol número 100, el gol número 100 en su carrera, y bueno, y ahora tiene una motivación extra, que es jugar contra un LAFC, que hay que decirlo, vi el otro día en campo contra Seattle, hizo un gran partido y es un LAFC que me parece que va a puntear en el oeste. Sí, lo de Chicho es incuestionable, ya lo probó en MLS justamente en esa estadía con el AFC. Va a pasar mucho por cómo sea esa complicidad con los futbolistas que le acompañan en el ataque, con Diego Luna, que se le va a dar una oportunidad ya de lleno esta temporada de ser titular indiscutible, con Gómez por el costado, cuando entre Anderson Julio también, cómo va a ser esa química, pero Chicho es un tipo que te garantiza gol. Si está medianamente bien acompañado, es una garantía de gol, es un tipo que en el área define, que sale a matar, hablando deportivamente, y que si le sabes poner las piezas alrededor te puede llevar muy lejos. Y hablando del LAFC, cuando pensábamos que tal vez Crepó se había ganado la confianza en la portería del conjunto de Los Ángeles, llegó Hugo Lloris. No, sobre todo, yo no siento que la importancia esté tanto lo deportivo, sino la presencia, la estrella, la falta también de Carlos Vela, que no sabemos de lo que va a pasar en estos primeros meses, de Hugo Lloris. No tuvo tal vez a nivel personal, porque no pudo pararle el penal en esta primera jornada, pero sí a nivel colectivo, pues termina sacando la victoria para el conjunto de Los Ángeles. ¿Cómo ven la llegada de Hugo Lloris para el conjunto del AFC? Las dos cosas, Anto, las dos cosas, porque el otro día se lo vio muy bien a Lloris. Fue una de las figuras del equipo. Primero, desde lo deportivo, tapando el mano a mano que tuvo Morris en los primeros minutos, salvando a su equipo, dejándolo, ahí la vemos, en una comodidad para poder desarrollar el juego que quería. Y después, muy seguro, descolgando los centros e iniciando ataque. Incluso apenas Lloris agarraba la pelota, tanto Cristian Olivera como Boanga como Bogú disparados, y él asistiendo a sus compañeros. Se generó incluso chances de gol LAFC desde los pies y las manos de Lloris, así que sin duda que es una presencia muy importante a la salida de Chiellini, a la salida hasta ahora de Carlos Vela. Creo que va a ser tanto en la parte colectiva, para ser un jugador que ha ganado y que ha tenido esa experiencia y la puede aportar en el grupo, sino también desde lo deportivo. El otro día fue muy importante para el AFC. Y Tony, te voy a hacer una pregunta complicada ya para finalizar. Échala. Pero Diego mencionaba a Bogus, a Boanga, y cómo se están asociando bien y siendo protagonistas al ataque. La pregunta es, ¿necesita a Carlos Velas esta versión de LAFC? Yo creo que hoy es probable que Carlos Vela necesite más a LAFC de lo que LAFC necesita a Carlos Vela. Y voy a ser muy claro en esto. Carlos Vela es un grandísimo jugador, sin el cual el éxito de esta joven franquicia de la MLS no hubiera existido. Clave en el título, clave en aquella temporada récord de Supporters Shield. Pero ese protagonismo y todo ese terreno que abarcaba Carlos Vela, no solo geográficamente, no solo en la cancha, sino la figura de Carlos Vela, ha ido en disminución en el AFC. Y el AFC, si hay algo que hay que darle crédito a este equipo y a la gerencia general, es que no ha tenido miedo en cambiar. Es un equipo que dejó ir a Chicho Arango, que dejó ir a Diego Rossi, que dejó ir a Marc-Anthony Kaye, que dejó ir a Eduardo Atuesta, que ahora regresa, que deja ir a Diego Palacios y trae a Omar Campos. Hace bien las cosas. Y hoy, después de lo que vimos en el primer partido, la temporada es cierto, es muy larga, me da la sensación de que este equipo puede sobrevivir sin Carlos Vela. ¿Sería mejor con él? Sin duda. ¿Estás de acuerdo, Diego? Ay, qué compromiso, ¿no? Pero disiento con Tony, no porque es verdad que la situación de Carlos no es la misma que en otros años, en donde él era el eje total del equipo y el eje total y el motor de un equipo que se iba a convertir en ganador, ¿no? Eso creo que es la parte que hoy necesita el AFC de Carlos. Cuando el AFC le costaba, tenía un estilo, tenía buenos jugadores y le costaba, encontró en Carlos, en Chiellini, en Gareth Bale, esos jugadores que sabían cómo ganar un campeonato. Ya lo habían hecho. Y lo
consiguieron frente a Filadelfia en el 22. Creo que eso es lo que necesita el AFC hoy. Tiene todo lo demás. Imprescindible para el funcionamiento del equipo. El problema es a qué costo, Diego. El problema Bueno, es si el equipo va a tener que hipotecar lo que tiene alrededor para poder traer de vuelta a Carlos Vela. Ahí es donde yo no estoy seguro. Era correcto hacerlo en su momento, pero hoy en día, si las aspiraciones de Carlos Vela exceden lo que el AFC puede darle para construir a su alrededor, yo creo que no es un mal momento para pasar la La pregunta es, creo... ¿se quiere quedar también Carlos Vela? ¿Quiere quedarse en Los Ángeles? Eso no lo sabe él. Yo creo que sí, yo creo que se quiere quedar. Me parece que el amor y la identidad que generó con el AFC es muy fuerte y quizá hoy esté trabada la situación justamente por lo que dice Tony, ¿no? Que las posiciones sean, bueno, me parece que hasta acá llego, hasta acá no llego, lo mismo del club y lo mismo de Carlos, y eso es lo que dilata un poco la situación. Veremos qué pasa si yo estuviera tomando decisiones para dejar un jugador que significa tanto en la historia del AFC, no lo dudaría. Con las cosas claras, quizá no sea un titular indiscutido, pero quiero un jugador ganador como Carlos y que significa esto para mi club. Bueno, Vela se quedará o no se quedará. Abrimos debate también en las redes sociales de MLS. Recuerden seguir @MLSES. Recuerden que este partido es a las 2 de la tarde, uno de los primeros partidos de la jornada, el sábado 2 de marzo. Real Salt Lake recibe al conjunto del LAFC, recordándoles también toda la jornada número 3, la pueden ver a través del MLS Season Pass. Nosotros vamos con un show de 1 hora y media a partir de las 7 de la noche, tiempo del este, el día sábado, trayéndoles las declaraciones, las alineaciones y las últimas noticias a las 7 de la noche. Y después, Tony, a las 8:30, ¿qué hay? Entramos al 360 para que no se pierda ni un gol, nada de lo que pase en todos los estadios de la MLS. Para eso estamos. Diego, a ti te toca viajar para Miami, para Fort Lauderdale, agarrar un poquito de sol para que te broncees un poco, amigo. Y no me viene mal, no me viene mal porque Portland está un poquito nublado en esta época del año, así que tenemos un panorama más lindo, es el partido que tenemos entre Miami y Orlando, que ya lo venimos hablando, mucha rivalidad y mucho picante ahí, y bueno, Suárez que vuelve a jugar contra Ladero, los dos uruguayos. Clásico en el este, clásico en el oeste. Ustedes no se pierdan toda la jornada número 3 a través del MLS Season Pass de Apple TV. Esto es MLS.